Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de alegría para nosotros hoy, una vez más, poder estar estudiando la palabra de Dios. Hoy es el día que el Señor ha separado para que pudiéramos oír de su palabra, tener un encuentro con Él. Y en este momento vamos a estudiar una parte del Evangelio que es la más importante, para mí una de las más importantes del Evangelio. Que nosotros comprendamos estas cosas. Esto puede sí ayudarnos a tener una vida de éxito en la vida espiritual, o sea que con Cristo. Nosotros sabemos que debemos manifestar fe en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra fe muchas veces es limitada. Y no es porque Dios nos ha dado una fe defectuosa, no es esto. La verdad es que nosotros muchas veces limitamos el poder de Dios. Y por no conocer a Dios, esto sucede. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hacer una oración. Te invito a que cierres tus ojos y que haga esta oración conmigo para que podamos comprender la voluntad de Dios. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte por tan grandes bendiciones que nos has dado. Te agradecemos, oh Dios, por la oportunidad de una vez más poder estar aquí para oír de ti mismo la palabra. Pido yo, oh Dios, perdón por mis debilidades, por mis pecados. Quiero estar limpio delante de ti y delante de tu pueblo, y que hoy yo sea únicamente la voz a transmitir su voluntad, oh Dios. Que tu Espíritu hable por mi intermedio y no sea yo, Señor. Y solo tu nombre en el día de hoy sea alabado. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a entrar en nuestro tema de hoy. El propósito del mensaje de hoy es para ser directo al punto. Estoy seguro de que Dios tiene algo para decirte. Dios quiere hablarte hoy. Y quizás la respuesta está en este mensaje. Te pido que quedes hasta el final para que puedas recibir de Dios la bendición. Amén. El tema de hoy es Gálatas capítulo 4 versículo 1. Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 1 y ahí 1 a 7 y ahí vamos a tratar de comprender lo que estaba diciendo aquí Pablo. Amén. Bueno, voy a esperar que encuentren el libro, voy a esperar un poquitito para que puedan encontrar el libro de la Biblia. Y entonces leeremos, ¿verdad? Lo que nos presenta hoy. Bueno, dice así, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor es Señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rodimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, vamos a explicar esto. Aquí le utiliza una ilustración para decir, bueno, mientras el hijo es pequeño, es niño, no se difiere en nada del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene voluntad propia. El esclavo tiene que hacer lo que se le manda. Y punto. Él no tiene libertad propia, no tiene decisión propia.
no puede guiarse por sí mismo. Y el niño, aquí él compara, el niño, aunque sea dueño de todo, pero cuando es niño todavía está en la misma situación. Él dice así, así también nosotros éramos niños, estando en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Rudimientos son las primeras cosas, o sea que las primeras ideas. Y aquí, aunque somos criatura de Dios, ¿verdad? Y hijos de Dios también, porque fuimos hechos por Él, estábamos en una situación de esclavitud. Y hasta hoy muchos están en situación de esclavitud. ¿Cómo? Esclavitud del pecado. Y usted puede pensar, bueno, esta persona que hace el uso de bebida alcohólica o que hace uso del tabaco o de drogas o de cualquier cosa, esta persona está bajo la esclavitud del pecado. Pero no siempre. No siempre solamente ellos. Muchas veces nosotros también. Nosotros tenemos nuestros deseos, nuestras voluntades, aquello que creemos estar correcto. Y no cambiamos, porque esto a nosotros nos gusta. Hay cosas pequeñas que hacen parte de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Y por veces estas cosas tienen un gran espacio en nuestra vida. Bueno, voy a buscar un ejemplo aquí para presentaros. Un ejemplo de un cristiano, vamos a decir así. Bueno, aquel cristiano que no le gusta utilizar o usar ropa social. Por ejemplo, vamos a poner algo bien así pequeño. No le gusta usar ropa social. Pero para determinado evento, para el bien de la comunidad, de la congregación, de la iglesia del Señor, es importante que se utilice la ropa social, porque esto pasa más credibilidad. Eso transmite una seriedad mayor. Pero la persona no voy a poner. ¿Verdad? La Biblia no me obliga a hacer esto. Bueno, la Biblia no tiene un versículo diciendo es necesario que use ropa social. No tiene. Pero, si esta persona es realmente cristiana, la voluntad de Dios estará por encima de su propia voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que hagamos todo por el bien del prójimo. ¿No es así? Y todo, es todo. Entonces, si utilizar una ropa social va a ayudar a que otros comprendan el Evangelio con más facilidad o con más seriedad, pues entonces lo usaré. ¿Entienden? Pero si esta persona rechaza, no quiere hacer vamos a decir así, pequeño sacrificio de su voluntad propia por amor al prójimo, ¿será que todavía no es esclavo de su propia voluntad? Pensemos en esto. Me gusta, por ejemplo, tomar el chocolate. Pero ahí descubro que el chocolate me hace un mal. Me hace mal. Tiene mucho azúcar. Destruye el templo de Dios. Destruye el cuerpo que Dios nos ha dado. Dios dijo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, pero yo no resisto a un chocolate. Bueno, todavía es esclavo de su voluntad. ¿No es así? Entonces, hermanos, la situación del esclavo, del niño, es esta, esclavo de sus propias voluntades. Y ahí entran muchas cosas. Muchos creen que es difícil obedecer a Dios porque hay que tener mucha renuncia. ¿No es así? Hay que tener mucha renuncia. Tengo que dejar muchas cosas. Y eso a veces me aflige, me duele porque es algo que me gustaba tanto. Esto es común suceder. A mí me pasó también. Pero entonces percibí que yo no era dueño de mis acciones. Yo era esclavo de mis voluntades. Nosotros tenemos que ser señores de nuestras voluntades y no esclavos de ellas. Pero el ser señor
de nuestras voluntades no es algo que está en nuestro poder. Vamos a leer en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 7. Para nosotros ver, para que podamos ver que no está en nuestro poder un cambio de tal magnitud, un cambio de señorear nuestras propias voluntades. Así como Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 7, así como Pablo utiliza la figura del niño, es necesario que su padre, el padre del niño, le dé la autoridad, aunque es heredero. Pero el padre le da la autoridad. El padre es lo que hace que él sea señor de todo. ¿Entienden? Y con nosotros no es diferente. No está en nuestro poder señorearnos a nosotros mismos. La Biblia dice que tenemos que tener dominio propio. ¿Okay? Y el dominio propio no es algo que conseguimos con nuestras fuerzas. Y nosotros vamos a ver esto aquí. Dice así, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Punto. ¿Verdad? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces nuestros deseos carnales no pueden sujetarse a Dios, a la voluntad de Dios. No puede. Con nuestra fuerza carnal no puede, imposible. Y eso es razón de que muchos se hunden en la vida, en la fe, en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque aceptan a Cristo, aceptan el perdón de Cristo, pero quieren obedecer en su propia fuerza. Y hacen estrategias y crean cosas para obedecer, cuando en realidad no se puede. El ser humano no puede. El ser humano carnal no puede obedecer. Pero entonces, ¿qué haremos? Porque tenemos que obedecer. ¿Qué haremos? Bueno, y aquí es donde tenemos que entender. Nosotros tenemos un problemita. Nosotros los seres humanos. Cuando nosotros queremos algo, bueno, quiero servir a Dios, quiero hacerle lo mejor. Y ahí entonces me hago lo mejor. Pero en dado momento tropiezo. Tropiezo y muchas veces caigo. Y ahí me viene el desánimo. No consigo, voy a dejar, no consigo. No puedo. Y muchas veces una persona sincera que está en esa situación porque no consigue obedecer, no consigue. Y anda un poco y tropieza. Y ahí ella piensa, bueno, no es para mí. Pero no es este el evangelio que Cristo vino a traer. No es este el motivo por lo cual Cristo vino a morir. Cristo no vino a morir para que nosotros pudiéramos vivir una vida de tropiezos. Y tampoco una vida para algunos. No, es para todos. Todos. Todos lleguen, para que todos lleguen al cielo. Todos. Y es posible que todos alcancen. Y hoy nosotros vamos a ver por qué. Vamos a entender. El Evangelio, ¿qué podemos desempeñar? ¿Qué parte podemos desempeñar en la obra de salvar al hombre? ¿Qué yo puedo hacer efectivamente para que yo pueda ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, nada. No puedo hacer. Así, no puedo hacer nada en el sentido de auxiliar a Dios a perdonarme. Auxiliar a Dios a cambiarme. No puedo hacer. Porque la Biblia dice que la carne no puede. La carne es enemistad contra Dios, no puede hacer. No puede ser sujeta a la ley. Entonces, ¿cómo haremos? Bueno, lo que sí podemos hacer, y efectivamente, son dos cosas las cuales vamos a estudiar aquí. Dice así. Vamos a abrir en Efesios, capítulo 2, versículo 8. 8 a 10. Efesios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Lo que podemos hacer, hermanos, es escoger. La decisión lo tomo yo. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Decidir. Decidir creer. Decidir creer. Pero yo no creo. Ok, ya vamos a explicar.
Yo decido creer. Y cuando yo decido creer, alguna cosa sucede. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que, antes de leer el 10, es por medio de la fe. Y la fe no viene de nosotros. Ah, tengo que tener fe. Sí, de hecho. Pero yo voy a crear esta fe en mí. No. Dios me dará la fe. Lo que yo tengo que hacer es escoger creer. Escogí, bueno, he descubrido que Cristo murió por mí. Y que Él es el único medio por lo cual llegaré a Dios. Pero no tengo fe, ¿qué haré? Bueno, decido. Señor, no tengo fe. Dame fe. Quiero creer. Porque es lo mejor. Quiero creer. Y entonces cuando yo pido a Dios fe, Él me dará fe. Porque es un don de Él. Nadie puede producir fe de sí mismo. Si tiene fe, gloríese en Dios. Porque fue Él quien lo dio. Si tiene fe, glorifica a Él. Porque Él nos dio. Él lo da. Pero ya vamos a entender qué clase de fe necesitamos. No es que hay fe diferente una de la otra. No es esto. Es que nosotros muchas veces limitamos el poder de Dios con nuestra mente así frágil. Amén. Bueno, entonces, en el versículo 10 de Efesios, dice así: pues somos hechura suya, creados en Cristo para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la fe viene de Dios. Y Cristo crea en nosotros un deseo de hacer las cosas buenas. Cristo crea en nosotros un nuevo corazón, un nuevo hombre. Ah, pero la transformación no viene del día a la noche. Sí, viene del día a la mañana. ¿Sabe por qué? O sea que de la noche a la mañana. Porque el cambio sucede en el corazón. El corazón, ahora que antes pensaba solo malo, ahora piensa el bien. Quizás los hábitos tarden un poquito más para cambiar, porque son hábitos quizás de 20, 30, 40, 50 años. Pero se cambiará porque el corazón cambió. Cristo creó un corazón nuevo dentro suyo. Y tenés que creer en esto. Y aquí es donde nosotros empezamos a limitar el poder de Dios. Nosotros sabemos que Dios puede crear otro mundo si quiere, puede sanar cualquier persona, puede salvar cualquier uno, puede cambiar la vida de cualquier uno. Pero la mía, tengo tanto problema, no sé. Me parece que, no sé si Dios va a hacer la mía. No, soy tan pequeño, soy tan pecador. Olvida esto. Crea que Cristo hará en tu vida. Por ti Él ha muerto. En tu vida Él hará. Él cambiará. Tienes deseo de cambiar un hábito que sabes que está equivocado y no tienes fuerza. Deja en la mano de Él, pídele. Y Él hará. Él hará en tu vida. Necesitas un milagro. Confía. Busca a Dios. O sea que en oración, Señor, dámelo. Y crea. El creer es la llave. Creer que va a hacer en tu vida, no dudar. Y ahí, en este punto, nosotros podemos entender, si yo quiero obedecer a Dios, Dios me dará la fe, Cristo me dará corazón nuevo, y Él hará la obra en nuestras vidas. Él transformará nuestro corazón, porque nosotros no podemos de nosotros mismos. Entonces tenemos que descansar en la confianza de que Dios me mira y quiere salvarme. Amén. Vamos a avanzar. Vamos a abrir en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. La segunda cosa que podemos hacer, hermanos, es permitir. Permitir que Dios trabaje en mi vida. Porque si yo quiero, ok,
pedí a Dios, amén. Pero ahora Él me da situaciones para que yo ejercite o ejerza mi fe. Y yo no quiero. Mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Ay, Señor, será. Hermano, tenemos que permitir que Dios haga. Bueno, Él me dijo para hacer, bueno, haz, Señor, de tu manera. Por ejemplo, quieres quedar fuerte, muy fuerte. Ahí de la nada pierdes el empleo y tienes que trabajar de albañil. Ejemplo. Dios te está dando la oportunidad de convertirse en un hombre fuerte. Levantar peso, trabajar pesado. Ese es un ejemplo, claro. Pero los métodos que Dios utiliza, muchas veces nosotros nos permitimos. Ah, no, Señor, yo no quiero trabajar con eso. No permito que Dios haga su obra de la manera que Él entiende ser mejor. ¿Entiende? Entonces tenemos que permitir que Dios haga en nuestra vida. Que Él transforme a su manera. Ah, Señor, quiero tener más fe. Quiero ser como Elías. Amén. Ahí Dios empieza a permitir algunos problemas para que usted ejercite la fe. Ah, Señor, así no quiero así. Hermanos, cuando viene el problema, levantemos los ojos al cielo y pidamos, Señor, ayúdame a pasar por este. Enséñame dónde tengo que cambiar para que esto se termine. Y así vamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas. Ahí el Señor nos pide, bueno, hijo, ¿quieres ser santo? Amén. Sí, ok, quiero ser santo, Padre. Bueno, ahora entonces deja de mirar película violenta, por ejemplo. Y ahí, voy a permitir. Deja de mirar telenovela, que este va todo en contra de los principios bíblicos. Esto te está dañando la mente. Estoy poniendo ejemplos, hermanos. ¿Será que nosotros permitiríamos que Dios haga esto en nuestra vida? Sí, Padre, yo quiero ser santo, pero bueno, entonces, hijo, tenés que dejar esto. Ah, Dios, pero esto también. Sí. Entonces, mis hermanos, eso es lo único que podemos hacer. Decidir creer en Dios, porque lo demás Él hará. Y permitir que Él haga. Con mansedumbre, con humildad. El Señor, bueno, el Señor te dice, bueno, hijo, deja esto. Y usted dice, bueno, Padre, ayúdame a dejar entonces. Y sigues. Y Dios te cambiará tu corazón. Y usted obedecerá a Dios. Y crecerá en la vida espiritual. Y será feliz porque Cristo nos promete darnos la paz que el mundo no la da. Entonces, si dejemos que Cristo gobierne nuestras vidas, entonces seremos felices. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces, si yo no quiero, bueno, Señor, quiero creer, quiero querer. Señor, yo por veces tengo dificultad en permitir que trabajes en mi vida, Señor, cámbiame. Y Dios va a hacer. Dios va a cambiarte. Él hará. Entonces no te desanimes si has tropezado, si has caído en algún punto. Dios quiere sostenerte. Dios quiere hacerte obediente. Él va a hacer, crea que Él va a hacer. Y sin dudar, ya visualice tu victoria por medio de la fe, con los ojos de la fe. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la Biblia nos presenta una acción de nuestro Salvador. Apocalipsis 3, versículo 20. Este texto es bastante conocido, pero es uno de los textos que nos presenta cómo Cristo pide permisión para entrar en nuestra vida. Él no viene y entra únicamente. Él quiere que escojamos, que le permitamos. ¿Amén? Dice así, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo está hoy en la puerta de tu corazón. Déjame entrar.
Déjame cambiar tu vida. Déjame hacerte obediente, sin tropiezos. Déjame, lo haré. Tengo fuerza y poder para esto. Tengo experiencia para esto. Déjame controlar tu vida. Y entonces serás feliz. Cristo está hoy golpeando la puerta de tu corazón y del mío también. ¿Cuál será nuestra decisión? Bueno, hermanos, en el libro de Judas, en el capítulo 1, solo tiene un capítulo, en el versículo 24, Judas es el penúltimo libro de la Biblia, está justo antes de Apocalipsis. Dice lo siguiente. Judas, capítulo 1, versículo 24, dice: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cristo es poderoso para guardarte sin caída. Él dijo, ahora no es palabras del predicador. Cristo dijo en su palabra, Él es poderoso para guardarte sin caída. Hoy entendemos que es más fácil vencer el pecado que perder. Si nosotros tan solamente permitimos que Dios trabaje en nuestra vida y entregamos de hecho nuestra vida a Él, todo, sin reserva alguna, todo entregamos a Cristo y escogemos creer en Él, y la fe y la confianza Él nos dará. Solo tenemos que permitir. Y Él dijo, Él es poderoso para guardaros sin caída. Entonces, hermanos, Cristo mismo afirma que Él nos hará obedientes y sin tropiezos. Si tienes miedo, pero quiero entregarme a Cristo, pero ¿y si yo no voy a conseguir? ¿Y si yo no consigo? No creo que voy a conseguir. Bueno, esto tiene que desaparecer de nuestras mentes. Cristo dijo, yo voy a guardarte. Incluso, la Biblia dice que Cristo guarda incluso nuestros pensamientos. Muchos cristianos dicen, no, para ser obediente a Dios es imposible porque hasta en pensamiento nosotros pecamos. Bueno, sin Cristo, realmente, no hay cómo. Pero con Cristo es lo básico. Con Cristo es lo mínimo. Él guarda nuestros pensamientos y Él guarda nuestras vidas también, sin tropiezos. Creamos en esto. ¿Puedes creer en esto? Que Cristo te hará obediente sin tropiezos. Amén. Porque si nosotros no creemos en eso, entonces no es fe. La fe o tenemos o no la tenemos. Creamos. Y si no la tenemos, no hay problema. Pidámosle a Dios, nos dará. Señor, quiero tener fe, que voy a seguirte sin tropiezos, por tu poder. Amén. Él nos dará la fe que necesitamos. Entonces solo tenemos que escoger. Si no tienes esta fe, pídele. Él te dará. Y esto te lo aseguro. Vamos a abrir en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y aquí ya estamos yéndonos para el final de ese mensaje de hoy. Creo que ya fue entregado lo principal que teníamos que saber. Ahora solo vamos a reforzar esto que hablamos aquí con los textos bíblicos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable o sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios hará. Él te va a santificar por completo y dejarte sin mancha, irreprochable. Él hará. Él hará. Él dijo, yo haré. Él te llama, Él va a hacer. Entonces no pienses que Dios no tiene poder para hacerte obediente. Dios tiene y lo hará. Solo tienes que creer que Él lo hará. Entonces con esto podemos entender que Dios tiene un compromiso con salvarnos. Él dijo que Él va a hacer, Él va a cambiar nuestro corazón y guardarnos sin tropiezos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún quiero leer con ustedes Isaías 45, versículo 22.
Isaías capítulo 45, versículo 22 y 23 y 25. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió la palabra de justicia, y no será revocada. Dios dijo que si miramos a Él, a su poder, seremos salvos. Y Él juró que nos salvaría si mirásemos a Él. ¿Será que Dios es digno de confianza? Obviamente. Entonces, creamos, hermanos. Dios nos hará obedientes, sin tropiezos y sin manchas. Pero tenemos que permitirle y creer que Él va a hacer. Escoger creer que Él va a hacer. Y hacer de Dios nuestro Señor, de hecho. El que nos guía. El que nos dará la paz. Cristo cierta vez dijo, tomad mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro, yo hice un corte en los versículos, pero en síntesis es esto. El yugo es el instrumento para unir dos bueyes. De manera que donde uno va, el otro también va. Entonces Cristo quiere ser nuestro compañero en el yugo. Él nos va a guiar sin pecar, porque el único que no pecó en el mundo fue Cristo. Que vino a esta tierra no pecó. Entonces, si hay alguien que sabe andar sin tropezar, es Cristo. Entonces, si no quieres tropezar, bueno, acepte a Cristo como tu Señor y Salvador y entrégate a Él, para que Él señoree tu vida y te guíe por los caminos de la felicidad, de la santidad, de la obediencia. Amén. Recordemos, hermanos, en el versículo 12 de Apocalipsis 14 está escrito: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que Dios considera santos a aquellos que guardan los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Quiero hacerte un llamado hoy. ¿Quieres tú entregarte tu vida a Cristo? ¿Quieres creer que Él hará todo para guardarte de tropezar? ¿Quieres permitirle que entre en tu corazón? Bueno, yo sí, espero que usted también. Vamos a cerrar nuestros ojos y hablar con Dios. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por tan gran salvación que nos has dado. Hoy nos has dado esperanza de salvación, esperanza de victoria sobre el pecado. Y estoy seguro, Señor, de que si dejamos que tú trabajes en nuestras vidas, estaremos en el cielo muy pronto. Señor, guíanos por el camino de la verdad. Danos fe que necesitamos y confianza. Enséñanos, Señor, a andar en tus caminos y bendice a cada hermano que está mirando este video. Que el Señor sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, llegamos a más un término del video. Espero que este mensaje pueda haber hablado a tu corazón. Y si este mensaje de hecho habló a tu corazón y quieres entregarte a Cristo, quieres recibir una visita de un obrero, entre en contacto con nosotros. Estará en la descripción del video, el WhatsApp, el mail. Entre en contacto y será un gusto hablarte. Y será un gusto visitarte. Y será un gusto atenderte. Si quieres pedido de oración, puedes entrar en contacto. También estaremos orando por ti y por tu familia. Y mejor que esto, es bendecir otras vidas. Si quieres ayudarnos a que este mensaje llegue a más personas, para que comprendan el sentido y el poder del Evangelio, puedes empezar dándole like y compartiendo este video. Pero también disponemos de algunas literaturas como folletos y libros virtuales en la lengua hispana. Si usted quiere recibir estos materiales, entre en contacto con nosotros. Te pasaremos estos materiales virtualmente y ellos son todos gratuitos, no tienen costo ninguno. Es para que puedas hacer tu obra en tu localidad. Acuérdense del mandato del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Entonces, nosotros podemos hacer discípulos a Cristo Jesús por medio de estos materiales. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.